Nos encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 5 y vamos a estar leyendo en el versículo 35 hasta cerrar el capítulo, verso 35 hasta el verso 43. Cuando tú lo tengas puedes decir amén. Si no tienes Biblia, yo te invito a que prestes atención. Aquí yo lo voy a estar leyendo. Nos puedes seguir también en la pantalla. Dice Marcos capítulo 5 versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Quiero compartirte en este día bajo el tema: Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. ¿Cuántos creen eso? Jesús tiene el poder para sanar enfermos. Jesús tiene el poder para transformar familias. Jesús tiene el poder para restaurar tu relación. Pero escúchame, Jesús tiene el poder para resucitar a muertos también. Y ese poder solamente lo tiene Dios. Hoy vamos a aprender cómo experimentar el poder resucitador de Cristo en nuestras vidas. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por esta bella celebración. Gracias porque hoy podemos estar aquí y tenemos acceso a ti, y hemos sido reconciliados a ti y tenemos nueva vida gracias a la muerte y a la resurrección de Cristo Jesús. Padre, te pedimos que por medio de tu palabra y la iluminación del Espíritu Santo nos hables, que nos permitas entender que incluso en momentos de desánimo, de tristeza, no debemos perder la esperanza, no debemos dejar de creer, porque no hay nada imposible para ti. Jesús, tú tienes el poder para hacer lo que hoy necesitamos. Háblanos en tu palabra. Es en tu nombre, Jesús, que lo pedimos. Todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. Jesús tiene el poder. En Marcos capítulo 5, Jesucristo se encuentra en la primera etapa de su ministerio terrenal. Nos dice el contexto que Jesucristo iba saliendo de una región llamada Decápolis, que era una región predominantemente hablando gentil, principalmente gentil. Pero Jesucristo va saliendo de Decápolis y decide cruzar el mar de Galilea y regresar a la región de Galilea y continuar su ministerio. Para este punto del ministerio de Cristo, su fama y su renombre se extendían por todas aquellas regiones, porque Cristo había hecho milagros extraordinarios. Es más, aunque solo hemos llegado al 5º capítulo del Evangelio de Marcos, ya para este punto Jesús ha hecho cosas extraordinarias. Vemos un ejemplo en aquella historia que nos narra Marcos, en la cual Cristo sana a un hombre paralítico y solo con palabras le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se reincorporó. Cuenta Marcos otro milagro en el cual había un hombre con una enfermedad, una mano seca, y Cristo también lo sana. Pero luego Marcos nos dice que Jesús no solo tenía el poder para sanar enfermos, sino que también tenía poder sobre la naturaleza.
Un día cruzando el mar de Galilea se desata una tormenta peligrosa y aunque los discípulos se llenan de duda y temor, Jesucristo da la orden y la naturaleza obedece y los discípulos quedan atónitos y asombrados y se preguntan: ¿quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen, que la naturaleza se sujeta a su palabra? En el contexto inmediato de Marcos 5 ocurre otro milagro que enseña otra fase del poder de Jesús. No solo tiene poder para sanar, no solo tiene poder sobre la naturaleza, también tiene poder en el mundo espiritual. Porque cuando Jesús llega cruzando el mar de Galilea, a aquella región gentil de Decápolis, dice la Biblia que se le acerca un hombre endemoniado, estaba poseído por espíritus inmundos. Es más, el hombre estaba tan atado que vivía en los sepulcros y se autoinfligía y estaba herido y estaba atormentado. Pero Jesús interactúa con estos espíritus inmundos y los echa fuera. Este espíritu le habla y le dice: soy legión, mi nombre es legión porque somos muchos. Era una legión de demonios, pero Cristo los echa fuera y hace libre a este hombre. Para este punto, vuelvo y te reitero, la fama de Jesús se había extendido. La gente sabía: Jesús tiene poder. Y cuando Cristo cruza el mar de Galilea con sus discípulos y regresa a la región de Galilea, ya una gran multitud que ha escuchado de todos estos milagros le está esperando. Y entre esta multitud había un hombre llamado Jairo. Jairo era principal de la sinagoga, era un hombre de prominencia, era un hombre de influencia. Era un hombre que era líder y tenía posición social y era un hombre de prestigio en su comunidad, un hombre respetado. Pero en esta ocasión, como muchos en aquella multitud, Jairo necesitaba un milagro. Jairo puso a un lado su posición social y desesperado le dice a Jesús: puedes venir a mi casa porque mi hija pequeña de 12 años está muy enferma, a punto de muerte. Y sorprendentemente Jesús accede a ir a su casa y le dice: bueno, voy contigo, pero esto es lo que te quiero destacar. Jairo no se imaginaba los eventos que estaban a punto de ocurrir. Jairo pensaba: este será un viaje rápido, llegamos a mi casa, Jesús toca a mi hija, la sana y mi vida se arregla. Pero Jairo no sabía que Cristo estaba a punto de probar su fe. Jairo no sabía que encima de su dolor y su desesperanza, que aún más allá de su incapacidad y su frustración por no poder arreglar la condición en la que estaba, él no se imaginaba que la prueba más grande iba a ser la prueba de su fe. A veces Dios nos prueba incluso cuando nos acercamos a Él y nos podemos preguntar por momentos: ¿será que Dios es un Dios malo? ¿Será que Dios es un Dios desinteresado? Porque me pudo haber sanado antes, me pudo haber alcanzado antes. ¿Por qué me permitió pasar este proceso? Pero yo quiero decirte el día de hoy que Dios prueba nuestra fe, no porque sea malo, no porque esté desinteresado, sino porque cuando Dios prueba nuestra fe nos revela su poder. Por medio de esta prueba, Jairo se iba a dar cuenta que Jesús no solo es un hacedor de maravillas, que Jesús no solo es un sanador, sino que Jesús es el dador de la vida. Jairo, por medio de este proceso, iba a aprender la verdadera identidad de Jesús. Solo hay uno que resucita a los muertos y es el Dios Todopoderoso. Por eso el día de hoy estamos aquí celebrando. Tú y yo estamos aquí cantando y venimos a la iglesia y adoramos a Jesús y seguimos el evangelio y servimos y nos conectamos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Porque no somos adherentes de una religión muerta, porque creemos en un Dios vivo. ¿Cuántos pueden hacer ruido y decir amén? Creemos en un Dios vivo. Qué hermoso que Dios puede sanar nuestros cuerpos. Qué alegría que transforma nuestras familias. Qué bendición que renueva nuestras mentes. Pero alabamos a Dios porque también nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el poder resucitador de Cristo. Pero quiero llevarte al inicio de la historia de Jairo, porque su historia comienza en el versículo 21. Ve conmigo al verso 21 y vamos a leer hasta el verso 23
Y presta atención conmigo. Dice aquí: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Qué hizo? Se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Jairo, como todos aquellos que se reunieron en esa multitud en la región de Galilea, estaban buscando la ayuda de Jesús. Ocupaban un milagro, una bendición, una palabra de esperanza. Y Marcos nos dice que Jairo estaba tan angustiado que cuando llega a Jesús, aunque es principal de la sinagoga y una figura importante en su comunidad, puso todo eso a un lado y se postró ante sus pies. Se quebrantó y se humilló. Y comenzó a rogarle, implorarle a Jesús: por favor, ven a mi casa, mi hija está a punto de muerte. Y no solo estaba desesperado por la condición de su hija, sino que Lucas, un evangelio que narra esta historia con una historia paralela, nos dice otro detalle acerca de Jairo. Mira lo que dice Lucas capítulo 8, verso 42. Nos dice: porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. O sea, Lucas nos suma otro detalle importante y nos dice: no solo estaba angustiado porque su hija estaba enferma, esta era su única hija. Esta era su hija amada. Todos los padres que están aquí, que son padres de hijas, se pueden identificar con esto, porque no importa si tu hija tiene 12 años, 15 años, 20 años y ya tienes una hija adulta, para ti siempre es tu hija pequeña, ¿sí o no? Todos los papás se pueden relacionar. Para ti es tu bebé. Puede estar grande y dice: papá, ya no me toques así. Ven, chiquita, mi niña, porque es tu niña hermosa. Y cuando viene Jairo, dice: mi hijita. Aunque tenía 12 años, y en la cultura judía una muchacha de 12 años ya se consideraba una mujer. La cultura judía no reconocía una etapa de adolescencia. Ese es un concepto moderno que tú y yo vivimos en un mundo diferente el día de hoy. Pero en el mundo judío, una mujer de 12 años, una muchacha de 12 años, era ya considerada una muchacha que está entrando en esa madurez y está lista para ser mujer. Las muchachas se casaban muy jóvenes, pero este padre no la llama de esa manera, la describe como su hijita. Porque aunque tiene 12 años, para él es su bebé. Es su única hija. Y viene desesperado y se humilla ante Jesús y comienza a rogarle y se quebranta. Porque déjame hablarte algo acerca de los procesos de Dios. Dios utiliza las pruebas para quebrantarnos. Dios utiliza las dificultades para quebrantarnos. Quisiera decirte que todos nos acercamos a Dios cuando todo está bien, pero la realidad, generalmente hablando, es que venimos a Dios cuando ya no sabemos a quién más ir. Venimos a Dios cuando estamos pasando un momento de desesperación. Y esto es lo que está viviendo Jairo. El dolor, la angustia de su circunstancia lo quebranta, lo humilla ante Jesús, lo lleva a una desesperación y viene y le dice: Jesús, si tú solo tocas a mi hija, ella sanará. Yo creo en tu poder sanador, yo creo en tu capacidad de ayudarme. Y lo más sorprendente es que Jesús accede. Jesús le dice: está bien, vamos a tu casa. Y te puedes imaginar a Jairo, viene enfrente de todos, la gente está murmurando: ¿no es ese uno de los principales de la sinagoga? Y está aquí arrodillado ante Jesús. Pero a Jairo no le interesa. Se postra ante Jesús y comienza a rogarle: por favor, ven a mi casa. Y te imaginas el alivio que siente cuando Jesús le dice: levántate, está bien, Jairo, vamos, yo voy contigo. Jairo está emocionado. Su desesperanza se convierte en esperanza.
Su dolor es reemplazado por expectativa y dice: vamos a mi casa, que nada nos detenga. Lo único que tenemos que hacer es seguir caminando, y mientras lleguemos y no hayan interrupciones, todo va a estar bien. Mientras Jesús toque a mi hija, todo se va a arreglar. Quizá esos fueron los minutos más largos de la vida de Jairo. Jairo estaba caminando, pero la multitud apretaba a Jesús. Y los discípulos trataban de crear espacios abiertos. Quítense, vamos a la casa del principal de la sinagoga. Y Jairo tratando de utilizar su influencia: hey, muévete, por favor, quítense, necesitamos llegar a mi casa. Estaba expectante de que podía recibir su milagro, estaba listo para llegar, pero de repente surge una interrupción. Porque sabes, cuando tú y yo nos acercamos a Dios, a veces esperamos que con un solo acercamiento Dios arregle todo en nuestras vidas, pero ¿cuántos saben que es un proceso? Acercarte a Jesús es el primer paso. Venir a la iglesia es el primer paso. Un servicio como este es el primer paso. Pero no solo puedes venir una vez, tienes que seguir viniendo, y tienes que seguir asistiendo, y tienes que seguir conectado, y tienes que seguir creyendo. Porque el caminar de la fe no se trata de una experiencia singular, se trata de perseverancia. No se trata de solo encenderme, se trata de no apagarme. ¿Sabes quién experimenta la gloria de Dios? No solo el que se postra ante los pies de Jesús, sino el que se levanta y sigue creyendo aun cuando no ha recibido su milagro. El caminar de la fe se trata de perseverancia. Yo no quiero predicarte un evangelio falso. Yo no quiero predicarte un evangelio barato, que con un servicio, un domingo, tus problemas se van a arreglar, que con Cristo ya no hay sufrimiento y ya no hay pruebas. No, venir es el primer paso. Cristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero si tú sigues viniendo y sigues creyendo y sigues caminando con el Cristo, honrará tu fe. La fe de Jairo estaba siendo probada. Esto no iba a ser un encuentro singular. Esto se trataba de más que un milagro. Esta no era una provisión de una sola vez. Cristo quería revelarle que Él es el dador de la vida. Entonces escúchame, cuando tú vienes a Cristo, yo quiero darte la expectativa correcta. Tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. Es más, cuando tú te salgas de este servicio animado para buscar a Dios, tu fe va a ser probada. El momento que te propones seguir a Jesús, las tentaciones empiezan a surgir en tu vida. Problemas, ataques, excusas por las cuales ya no venir a la iglesia, el trabajo, la ocupación, la responsabilidad de los menesteres de la vida, distracciones, desánimo, pruebas, interrupciones. Van a haber razones por las cuales no venir, pero las razones para seguir viniendo son más importantes que las razones por las cuales dejar de venir. Mi necesidad de estar en la casa de Dios es mayor que mi excusa para no venir. ¿Cuántos dicen amén? Jairo está emocionado. Jairo dice: vamos a mi casa. Y de repente Jesús se para y dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y Jairo dice: ¿qué? Jairo dice: ¿qué? Jesús, cada minuto importa. Si no llegamos a la casa, mi hija se muere. Y tú hablando de quién tocó tus vestidos. Todos estamos tocando a Jesús. Sus discípulos le dicen lo mismo. ¿Te puedes imaginar? Jairo en un instante se va de esperanza a devastación. Cristo va a mi casa, todo va a estar bien. Y de repente Jesús dice: ¿sé para quién me ha tocado? Y Jairo dice: no, Jesús no te ha tocado nadie, sigue caminando. Ojos enfrente, sigue caminando. No, Dios bendíceme. Dios, todo iba bien, Dios, todo iba bien. Íbamos bien y luego perdí el trabajo. Íbamos bien, iba bien contigo, Dios, empecé a dar y luego me bajan horas. Empecé a pedir perdón y luego surge este problema en la familia. Empecé a tratar de superar este problema y luego volví a caer. No, Dios, no, sigamos enfrente. No quiero detenerme en el camino. Pero Jesús se tuvo que detener, porque lo que Jairo no entendía es que así como él tenía una hija de 12 años
que tenía un padre que estaba abogando por ella. Había una mujer con un flujo de sangre que había tenido por 12 años, que también tenía un Padre celestial que estaba abogando por ella. Jairo no entendía que su historia era solo parte de una historia más grande, que Cristo estaba haciendo algo mayor, que Cristo no se estaba deteniendo para hacerlo pasar un mal momento, sino que Cristo a la vez estaba probando su fe, pero también sanando a una mujer desesperada. Y no es casualidad en la narrativa de Marcos que cuando Jairo viene ante Jesús dice: necesito ayuda con mi hijita necesita un milagro. Y luego cuando Jesús sana a la mujer del flujo de sangre, la llama hija, tu fe te ha sanado, porque Cristo le estaba diciendo a la mujer del flujo: así como la niña de Jairo tiene un padre, tú tienes un padre también. Tú tienes un padre también. Tú tienes a alguien que te ama también, que ve tu dolor, que ve tu aflicción. Oh, Dios no se detiene porque está perdiendo el tiempo, Dios está trabajando. Jairo comienza a desesperarse, a ponerse nervioso, a inquietarse. No, Señor, el tiempo está corriendo, porque tan pronto te comienzas a acercar a Dios pidiendo un milagro, una bendición, un toque, vienen interrupciones y parece que otros están recibiendo el milagro que se supone que era para ti. Tú estás esperando bendición mientras Dios bendice a otros. Tú ves familias restauradas mientras la tuya está desintegrada. Parece que Jairo se ha perdido la oportunidad de recibir su milagro. Y cuando Jesús encuentra a la mujer que le había tocado, y esa mujer viene y le confiesa todo lo que había sucedido, Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, sé libre de tu azote, de tu angustia. Y mientras Jesús está hablando, Jesús ni siquiera ha dejado de hablar con la mujer, cuando viene llegando alguien de la casa de Jairo a decirle: tu hija ya está muerta, deja a Jesús. Ve conmigo al verso 35, dice el verso 35: mientras él aún hablaba. ¿Mientras qué? O sea, Jairo ahí está viendo a Jesús sanar a esta mujer y dice: ¿quién es esta mujer inoportuna? ¿Quién es esta mujer que se metió de colada donde nadie la llamó? ¿Por qué no la puedes sanar en martes? Porque hoy, de todos los días, porque hoy. Y mientras Jairo está viendo lo que está pasando, llega alguien de la casa y le dice: hey, ya déjalo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Escúchame, tú y yo vivimos en un mundo de limitaciones, con tiempo limitado, recursos limitados, capacidades limitadas. Es más, habitamos en esta tierra en un cuerpo limitado. Y estamos tan acostumbrados a la limitación porque es nuestra naturaleza, que cuando nos acercamos a Dios, proyectamos sobre Dios nuestra perspectiva de limitación y creemos que como nosotros estamos restringidos y confinados a circunstancias limitadas, Jesús también lo está. O sea, Jairo pierde la fe porque dice: nadie puede levantar a una hija muerta. Entonces, si yo estoy restringido, Jesús también está limitado. Pero quiero decirte algo el día de hoy: Cristo no está limitado a las circunstancias terrenales como tú y yo, porque Cristo es más que hombre. Cristo es el Todopoderoso. Jairo comienza a dudar. Jairo se llena de temor. Oh, era una cosa cuando mi hija estaba enferma, pero ya que mi hija está muerta. Sanar a una muchacha enferma requiere fe. Eso requiere fe. Levantar a una hija muerta, eso es imposible. Jairo dice: bajo estas circunstancias, o sea, Dios, yo te creía cuando la cosa todavía estaba medio mal, pero ya que la cosa está muerta, ya Dios, ya ni llorar es bueno. Ya ni para qué ir a la iglesia. O sea, si me ibas a bendecir tenía que ser antes, porque mira lo que ya perdí. Si me ibas a hablar tenía que ser antes, porque mira lo que ya experimenté. Mira las consecuencias que ya están aquí enfrente. Pero escúchame, tú y yo servimos a un Dios poderoso. Servimos al Dios de lo imposible.
Servimos al Dios que puede hacer cosas extraordinarias. Y esto es lo que Jairo no había entendido, que Jesús no solo sana a niñas enfermas, a mujeres enfermas, a personas limitadas. Jesús también resucita a muertos. Y aquí está lo que te quiero enseñar. Aquí está lo que la historia de Jairo nos enseña. Iglesia, aun cuando parezca demasiado tarde, aun cuando sientes que ya no puedes cambiar, que es muy tarde, que tu oportunidad ya se pasó, quiero decirte lo que nos enseña Marcos 5. Jesús nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde. Anima al que está a tu lado, despiértalo, dile: Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega a tiempo. Mira lo que dice el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. ¿Qué le dijo? Cree solamente. Iglesia, Jesús nunca llega tarde. Él es el Hijo de Dios. Todo el poder en el cielo y en la tierra están en Él. Él es aquel, no se te olvide lo que Marcos nos ha enseñado. Él es aquel que levantó al paralítico. Él es el que sanó la mano del hombre con la mano seca. Él es el que echó fuera esos demonios, esa legión de demonios, al grado que los demonios le pidieron permiso para meterse en los cerdos. Él es el que hace libre a los cautivos. Él es el que transforma vidas. Él es el todopoderoso. Y todas estas historias que de manera progresiva van intensificando la revelación de Cristo, nos van enseñando una y otra vez, como una narrativa que se desenvuelve en un orden artístico. No solo sana enfermos, no solo controla la naturaleza, no solo tiene dominio sobre el mundo espiritual, también puede dar vida a los muertos. Y si puede dar vida a los muertos, este no es un mensajero, este es Dios en carne. Jesús tiene el poder. Alguien diga: Jesús tiene el poder. Porque Jesús es Dios. Jesús le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Aun cuando tu milagro no ha venido, no temas, sigue creyendo. En medio del sufrimiento, sigue creyendo. Cuando Dios interviene en otros y no en ti, sigue creyendo. Cuando tu circunstancia parece la misma, sigue creyendo. Ponte en el lugar de Jairo. Jairo, aunque tenía influencia y prominencia, pone a un lado todas sus posiciones sociales, se arrodilla, se postra ante Jesús, se humilla, lo convence que vaya a su casa, y en camino viene una interrupción y termina perdiendo todo. En otras palabras, Jairo hizo todo lo que se suponía que tenía que hacer, y aún así todo le salió mal. ¿Te ha pasado eso? Haces todo lo que se supone que debes de hacer y aún así todo te sale mal. Si estás viniendo a la iglesia, estás orando, estás sirviendo, estás dando, estás integrado, y aún así pasas por sufrimiento y por pruebas. Jairo está tan desanimado. Y lo que impacta y lo que trae desánimo a su vida es que la persona que viene de su casa nota lo que dice. No solo le da la noticia, le da también un comentario innecesario. Porque tú sabes ese tipo de gente que vienen y te dicen lo que te tienen que decir, luego otras cosas que no las necesitabas escuchar. ¿Conoces a esa gente? Gente que dice: no, yo no conozco a alguien así, porque tú eres esa persona. Pero viene el miembro de la casa de Jairo y le dice: Jairo, tu hija está muerta. Ese es un hecho verídico, gracias. Pero luego lo que le suma: ¿ya para qué molestas al maestro? Eso nadie te lo pidió, amigo. Eso era innecesario, porque ese comentario no es verídico. Ese comentario es una interpretación filtrada por una experiencia limitada de un ser humano que no ha conocido al dador de la vida. Así va a haber gente que te va a decir: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué intentas? ¿Para qué oras? ¿Para qué oras por ese marido? Míralo como está. Tú y todos lo miran como está, pero si Cristo lo toca, si Cristo da la palabra, si Cristo llega a tu casa, mira la comprensión limitada tanto del siervo de la casa de Jairo como de Jairo.
¿para qué lo molestas más? En otras palabras, mientras tu hija estaba viva, Jesús la podía sanar porque Él es solo un sanador. Pero ya que está muerta, no lo molestes porque Él no tiene el poder de resucitar a muertos. ¿Viste? ¿Para qué lo molestas? O sea, Él es tan limitado como tú. Él no puede hacer lo imposible. Él no puede transformar esta circunstancia. Ya déjalo, ya no lo fastidies. Pero mientras el siervo de Jairo está hablando y una tormenta de dudas se está desatando en su interior, y el ruido de la multitud lo abruma, y Jairo está en una guerra interna, la voz del dador de la vida viene con un poder y autoridad y le dice: Jairo, mírame a mí, no mires tu circunstancia, no escuches al siervo de tu casa, él no sabe lo que está diciendo. No te abrumes con la multitud, no te pongas con celo por la mujer que recibió su milagro. Mírame a mí, no temas, cree solamente. Dios te dice hoy: quita tu mirada de tu circunstancia imposible y pon tus ojos en el Dios de lo imposible. Quita tu mirada de la muerte y pon tus ojos en el resucitador de la vida. Jesús le dice: vamos a tu casa. Oh, si vas a venir a Jesús necesitas perseverancia. Si vas a venir a la iglesia necesitas garra de luchar, porque alguien te va a desanimar, algo te va a tumbar, algo te va a arrastrar a las sombras. Pero no dejes que nada te lleve a lo que tenías antes. No hay nada bueno allá atrás. Lo que tú necesitas está por delante. Sigue mirando a Jesús, sigue caminando con Él. No temas, sigue creyendo. Jesús no ignora la realidad de su humanidad. Jesús sabe que teme, porque la realidad es que el temor y la fe coexisten. El temor y la fe luchan en nuestro interior. Por momentos creo y por momentos dudo. Jesús no ignora su humanidad, pero Jesús le enseña una lección. Tienes temor y tienes fe, pero Jairo, deja que tu fe venza el temor. Vienes con temor y con fe, pero empiezas a escuchar la palabra de Dios. Vienes a la iglesia, comienzas a cantar los cantos, empiezas a escuchar la predicación, empiezas a interiorizar la palabra, y de repente escuchas esas palabras: hijo, 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 no temas, cree solamente. Y tu fe, al oír la verdad de la palabra, comienza a vencer tu temor. Comienza a vencer tu temor. Ok, mi hija está muerta, esto es imposible, esto es una locura, pero pongo mis ojos en el autor y consumador de la fe. Pongo mis ojos en el que dejó la tumba vacía. Pongo mis ojos en el que sanó al paralítico y curó una mano seca y echó fuera una legión de demonios y detuvo la tormenta. Pongo mis ojos en Cristo Jesús. Escúchame, amigo, hermano. Solo porque Jesús no lo hace como esperabas no significa que no lo va a hacer. Y solo porque no lo hace en tu tiempo, eso no significa que está llegando tarde. Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega a tiempo. Algo está haciendo en tu vida. Jesús le dice: Jairo, vamos a tu casa, no temas, cree solamente, vamos a tu casa. Y este es el sustento del evangelio, el poder y el fundamento del mensaje que predicamos. Si Cristo fue a la cruz del Calvario y muere, pero no resucita, tú y yo seríamos adherentes y seguidores de un mártir del primer siglo. Creeríamos en buenas filosofías y buena moral, pero iglesia, Él no se quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día, y Él venció a la muerte y venció al pecado y derrotó a Satanás. No estamos adorando a una figura histórica, estamos adorando al que está sentado a la diestra del trono de Dios. Yo no tengo mis ojos en una religión, yo tengo mis ojos en aquel que está investido de gloria y majestad, cuyos ojos van a irradiar con gloria y poder, el que volverá por la iglesia, el vencedor, el alfa y el omega, el principio y el fin, el Cordero de Dios que volverá como león a rugir, a vencer, a traer la victoria.
La resurrección es el poder del evangelio. La cruz es el sacrificio, pero la resurrección es el poder. Jesús le dice: vámonos a tu casa y aquí te quiero dejar porque esto es poderoso. Cuando tú crees que Jesús no llega tarde y perseveras en tu fe, Dios te da un segundo reto: despeja el lugar para que yo trabaje en tu vida. Cuando tú esperas en Jesús y crees que Él no llega tarde, Dios te da una tarea: comienza a despejar el lugar para que cuando yo llegue, mi gloria se derrame sobre tu vida. Mira lo que dice el verso 37: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, ¿qué hizo? Los echó fuera. Oh, los echó fuera. Te lo voy a decir otra vez, a ver si lo agarras. Los echó fuera. Los echó fuera. Les dio una despedida calorosa y los echó fuera. Porque tienes que despejar el lugar para que Dios trabaje. Tienes que despejar tu mente de esas fortalezas y mentiras que Satanás ha construido. Tienes que entrar a tu casa y tienes que limpiarla, porque Dios no va a traer gloria si tu casa está saturada de duda. Dios no te va a llenar de fe si está rodeado de gente incrédula. Tienes que despejar la casa. Tienes que entrar a la casa y decir: esto huele a muerte, pero vamos a encender una vela, vamos a abrir las ventanas, vamos a declarar vida, porque aquí viene Cristo. Mira lo que hizo Jesús. Paró a la multitud y les dijo: hasta aquí llegamos. Los únicos que van conmigo son Pedro, Juan y Jacobo, porque estos eran los discípulos más cercanos a él. Y aquí hay una poderosa lección: no todos te van a acompañar en este caminar de la fe. No todos van a entender lo que estás haciendo. Va a haber gente que te va a decir: amigo, ya no vienes a tomar, ya no te vemos en las fiestas, ya no eres como eras antes, ya no hablas como hablabas antes, siempre andas en ese lugar. Hay amigos que vas a perder en el camino, porque si tú te quedas con la multitud, tu hija se queda muerta. Tú no tienes tiempo que perder. No es que no te amen, yo te sigo amando, pero no me puedo quedar aquí contigo en la multitud perdiendo tiempo. Yo tengo que llegar a casa y despejar el lugar, porque Cristo viene a mi casa. El milagro viene en camino. La nueva vida viene a mi hogar. No puedo quedarme aquí perdiendo tiempo. Tienes que despojarte de ciertas cosas. Tienes que ir y purificar tu casa. Tienes que eliminar las cosas que están robando tu fe, que están impidiendo tu fe. Toda distracción. Si el trabajo es una distracción, tienes que hacer ajustes. Si hay relaciones no sanas, tienes que cortar con ellas. Si hay cosas que te están arrastrando a las sombras, tienes que erradicarlas de tu vida, porque tienes que preparar el lugar para el Cristo resucitador. Alguien diga: despeja el camino. Despeja el camino. Elimina lo que está obstruyendo. Sabes, en la costumbre judía, cuando alguien fallecía, contrataban a lo que llamaban dolientes profesionales, gente profesional en hacer luto, para que la familia no hiciese luto sola. Ahora, Jairo era principal de la sinagoga, muy probablemente un hombre adinerado. Contrataron a muchas personas. Cuando Jesús entra a esa casa, la conmoción es algo que Marco lo describe como alboroto, un caos. Mujeres gimiendo, gente desanimada. Jairo viene entrando y todos lo tocan en el hombro. Lo siento, mi más sentido pésame, estamos contigo. Y Jesús dice que callen a toda esta gente. ¿Qué están haciendo? La niña duerme, pero la niña está muerta. No, pero la niña duerme, pero la niña está literalmente muerta. No, pero la niña está durmiendo. No, pero esta relación ya se acabó. No, pero yo la voy a restaurar. Este muchacho no tiene arreglo. Ese muchacho me va a servir.
Esta familia no tiene esperanza. Esta familia está en mis manos. La niña está muerta. La niña duerme. Y la gente se burló de él. Entonces Jesús los comenzó a echar fuera. Y aquí te quiero dejar. Se quedaron Pedro, Jacobo y Juan, Jesús, el padre y la madre de la niña. Jesús entra a la recámara, echa a todos fuera. Cuando tú confías en Jesús y crees que Él no llega tarde, cuando tú despejas el lugar para que Él obre en tu vida, lo único que te queda y te resta es esperar que Él dé la palabra. Porque cuando Él dé la palabra, lo que estaba muerto va a resucitar. Jesús le dice a los 3 discípulos: espérenme aquí, tomen notas. Y agarra a papá y a mamá y los trae. Y comienzan a llorar. Y la mamá le dice: Jairo, si solo hubieran llegado media hora antes. Jairo, te lo digo, nuestra niña todavía tenía vida. Y Jairo dice: espera Jesús, espera Jesús. Jesús viene y la toma de la mano. Y sucede algo extraordinario. No porque lo que dijo es extraordinario, sino porque lo que dijo es tan sencillo. Y eso es lo que lo hace extraordinario. Jesús toma la mano de la niña y articula 2 palabras en el arameo: Talita Kumi, que traducido es: niñita, a ti te digo, levántate. Cuando yo leí esto me asombró, porque Jesús no dijo nada extraordinario. Jesús no dijo nada elocuente. Jesús no dijo: muerte, vengo a guerra contra ti, soy el Hijo de Dios. Jesús dijo una frase común, que ojo con esto, muy probablemente su papá y su mamá habían dicho innumerables veces. Quizá en camino Jesús y Jairo, mamá estaba allá al lado de la cama diciendo algo a lo equivalente de Talita Kumi: hijita, levántate. Mi amor, levántate, tienes 12 años, tienes una vida por delante, no nos dejes, eres nuestra única hija, por favor, Dios, ten misericordia, ten piedad. Probablemente mamá lo había dicho tantas veces y papá lo había dicho tantas veces, pero no es lo que dices, y no es cuánto lo dices, y no es cuánto pides, y no es cuánto quieres, es quién lo dice. Porque cuando lo dice el que tiene el poder de dar vida. Yo sé que has orado, yo sé que has pedido, pero si despejas el lugar y Cristo da la palabra, lo que está muerto vuelve a vida. Talita Kumi, una frase sencilla: niñita, levántate. Y cuando Cristo lo declaró, la niña se levantó, la niña se puso de pie. Jesús le dijo: tráiganle a esta niña de comer, tráiganle tortas, pupusas, tacos, menudo, porque estaba muerta y ahora vive. Tú no me estás entendiendo. Algo estaba muerto en la mañana y en la tarde se va a poner a cenar un banquete, porque despejaste el lugar para el Hijo de Dios. Esta mañana estábamos llorando, pero esta noche el banquetazo que nos vamos a aventar, el fiestonón que vamos a hacer, porque Cristo llegó a nuestra casa, porque Jesús tiene el poder. Ponte de pie conmigo en este día. Vamos, si tú lo crees, levanta tus manos, alábale, adórale en fe. Aunque ahorita no has recibido lo deseado, no temas, cree solamente. Que tu fe venza tu temor. Jesús no llega tarde. Él es el Dios de lo imposible. Despeja el lugar para que Él trabaje, y cuando Él dé la palabra, lo que estaba muerto volverá a vida. Lo que estaba muerto volverá a vida. Niñita, levántate. Levántate, levántate, levántate. Recobra vida, recobra ánimo, recobra esperanza. Abre tus ojos, abre las ventanas, ve la luz del sol, canta un cántico nuevo, vete a comer una comida, reincorpora tu cuerpo, porque Cristo no te va a dejar muerto. Cristo no te va a dejar en la miseria. Cristo no te va a dejar en el suelo. Cuando Cristo dé la palabra, su palabra se va a cumplir.
Vamos, comienza a adorarle. Si tú lo crees, comienza a adorarle ahí donde estás.